Quiero pedirle a mis hermanos que me acompañen en sus Biblias al Salmo 34. Salmo 34. Vamos a estar meditando en este salmo hoy, esta mañana. Dice así la Escritura: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los necios necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confíen. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias por esta mañana. Padre, gracias también por darnos las fuerzas para venir a este lugar. Gracias porque a los que estaban lejos les diste quizás transporte para venir. A otros les diste fuerzas para caminar. Señor, gracias porque en medio de la necesidad tu pueblo viene, Señor, a oír tu palabra. Por eso habla a tu iglesia. Que tu nombre sea glorificado, tu iglesia edificada, Señor. Usa el instrumento, Señor. Instrumento inútil, en tus manos soy, pero creo en el poder de tu Espíritu, el cual se mueve, Señor, dentro de su iglesia, para aplicar la verdad de tu palabra a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Un hombre tenía miedo a volar en avión, pero por cuestiones de trabajo tenía que viajar a otro continente a atender algunos asuntos. Y el vuelo nada más y nada menos duraba unas 8 horas. Así que este hombre, desde que se montó en el avión y el avión arrancó, como decimos, salió de la pista, este hombre estaba muy, pero muy tenso. Después de llevar 1 hora de vuelo, el piloto del avión le anuncia a los pasajeros que no se preocuparan, pero que iban a enfrentar una tormenta y que esta iba a producir muchas turbulencias, pero que todo iba a estar bien. Este hombre miró por la ventanilla que estaba ahí a su izquierda y vio en el horizonte las nubes negras, los truenos y la fuerte lluvia, y esto lo puso más nervioso. Minutos después el avión comenzó a tener esas turbulencias que saben aquellos que han viajado en avión. Yo no he viajado, lo he visto nada más en películas. Y el hombre se puso pero muy, muy tenso. Y no queriendo mirar por la ventanilla para asustarse más, decidió mirar hacia el otro lado. En la hilera de asientos al lado había un niño como de unos 12 años, sentado muy tranquilo mirando por la ventanilla hacia la tormenta. Después de haber pasado la tormenta y este hombre comenzó a relajarse un poco, se sintió intrigado en cómo aquel niño allí solo estaba muy tranquilo en medio de la turbulencia del avión. Así que le preguntó al niño: niño, ¿no le temes a las tormentas? El niño miró al hombre y dijo: sí, señor, las tormentas son terribles y más cuando uno va en un avión. ¿Y no le tienes miedo a las turbulencias? Por supuesto que sí, son muy peligrosas para los que viajan en avión. ¿Y no tenías tú
¿Miedo de que el avión se cayera y todos muriéramos? Por supuesto que sí, Señor. Pero el hombre se sentía extrañado porque a pesar de que el niño expresaba que tenía miedo, no se veía en su cuerpo físico ese temor. Así que el hombre le preguntó, ¿y por qué está tan tranquilo? El niño le dijo, por mi papá. El hombre, más extrañado aún, miró hacia todos lados y dijo, pero si tú has viajado todas estas horas solo, ¿cómo dices que estás tranquilo por tu papá? El niño le dijo, porque mi papá está al control, porque él es el piloto de este avión. Y mis hermanos, yo creo que a veces las personas del mundo nos miran a nosotros así como este hombre. Nos miran asombrados cuando nosotros de manera muy serena y tranquila enfrentamos las tormentas de la vida. Pero su asombro aumenta aún más cuando ven que los creyentes, nosotros los cristianos, en medio de las tormentas de esta vida, alabamos y exaltamos a nuestro Dios. Y es, mis hermanos, lo que este salmo nos invita a hacer. Porque si pudiéramos resumir la idea central de todo este salmo, quizás la pudiéramos decir de la siguiente manera. Exaltemos a Jehová, quien cuida de todos los que confían en él. Exaltemos a nuestro Dios, quien cuida de todos los que confían en él. Y David, mis hermanos, que es el escritor de este salmo, es un hombre experimentado en el cuidado divino, en la protección divina. Si hay alguien en Israel que podía hablar de la protección de parte de Dios, ese era David. Es por eso que en este salmo David nos invita a todos los creyentes a exaltar a nuestro Dios, quien constantemente cuida, protege, está al tanto de aquellos que confían en él. Y una de las razones que David nos muestra en este texto y por la cual tú y yo debemos exaltar a Dios es porque él escucha el clamor de su pueblo. Los primeros 7 versículos de este salmo nosotros vamos a ver que Dios está presto, mis hermanos. Dios tiene su oído inclinado a escuchar la oración de su pueblo. Pero este salmo no comienza con una oración. Este salmo no comienza con una plegaria. Este salmo no comienza con David orando a Jehová. Este salmo comienza con una exaltación. David comienza este salmo diciendo en el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, dice David. David está con sus labios alabando a Dios, pero sus labios solo son el reflejo de lo que siente su alma, porque dice en el versículo 2 que David está alabando a Dios y glorificando a Dios con toda su alma. Todo el ser de David, cuerpo y alma, está inclinado y volcado a alabar a Dios. La adoración a Dios por parte del creyente involucra todo su ser, porque emana de haber experimentado la bondad de Dios en todas las áreas de su vida. Es por eso, mis hermanos, que nosotros como iglesia y como creyente en particular, nunca debiera cumplirse en nosotros las palabras del profeta cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es por eso que nosotros vemos en estos primeros 3 versículos a David volcado a alabar a Dios. Pero David pide que esa alabanza, como dice el versículo 1, sea en todo tiempo. Por supuesto, lo que David propone en este salmo y nos escribe de manera muy hermosa, parece fácil. Parece sencillo cuando el cielo está despejado, cuando todo está tranquilo, cuando no se está pasando por momentos difíciles. Pero es difícil, mis hermanos, alabar a Dios y exaltar a Dios cuando las noches son oscuras y cuando estamos pasando por pruebas amargas. Pero si David lo dice, es porque el creyente lo puede hacer. Porque cuando nosotros miramos la vida de David, y especialmente cuando él escribió este salmo, David era rey, ya había sido ungido como rey, pero no lo ejercía aún, todavía no regía como rey. David estaba siendo en ese momento perseguido por Saúl. Saúl había empeñado su vida y los recursos militares de Israel para ir detrás de un solo hombre, de David. Él quería atraparlo y matarlo. Sin embargo, David exalta a Jehová, porque David vio la mano de Jehová a favor de él cuando la mano de Saúl procuraba matarle. En esos momentos difíciles, David exalta a Dios e invita a todos aquellos que lo conocen, como dice el versículo 3, a engrandecerlo juntamente con él. Mis hermanos, exaltar a Dios no se debe limitar solamente a nuestros momentos de bienestar.
a los momentos en que todo marcha bien y todo está tranquilo. Si creemos que Dios está al control y si tú y yo creemos que Dios protege a su pueblo, nosotros debemos también exaltar a Dios en los momentos de dificultad. Los momentos de dificultad no deben robar la alabanza de los labios del creyente. En la felicidad, en la angustia, en la prosperidad o en la escasez, en la tranquilidad o en la persecución, nuestra gratitud a Dios nunca debe quedar en silencio. ¿Y sabes por qué? Porque el que alaba a Dios por sus misericordias, nunca le faltarán misericordias para alabar. Y ahora bien, el salmista pasa de la alabanza a la acción. David ahora, mis hermanos, muestra cuál es la razón que lo ha motivado a él a alabar a Dios en todo su ser y en todo su tiempo, en todo tiempo. Y la causa David la expresa en el versículo 4 y versículo 6 del Salmo que acabamos de leer. Busqué a Jehová, dice David, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mis hermanos, David ha clamado a Dios en medio de la angustia, en medio de la dificultad. E indiscutiblemente, nosotros los creyentes podemos decir por experiencia propia que la oración es el mejor y más efectivo antídoto contra el miedo. David está, mis hermanos, como un rey, aunque no ríe todavía como tal, en temores y angustia. Y en medio del temor y de la angustia, David clama a Dios. Pero este Salmo 34 tiene un contexto muy, pero muy peculiar. Porque David, que está huyendo de Saúl, yo quisiera que ustedes se pusieran en los zapatos de David y se estuvieran imaginando la vida de David. Porque David estaba huyendo del rey de una nación. Y donde quiera que David llegaba, la gente informaba que él estaba ahí. E inmediatamente Saúl enviaba a sus tropas para tratar de atrapar a David. Así que yo creo que David se imaginó que huyendo a otro lugar, él podría quizás escapar de la persecución de Saúl. Y este Salmo 34 fue escrito cuando David huyó a Gat, una ciudad filistea. David quizás pensó, me voy a esconder dentro de los enemigos de Saúl y ahí él seguro no me va a ir a buscar. Pero David escogió un lugar muy, pero muy malo. Podríamos decir que David salió de Guatemala para entrar en Guatapé. David llegó a Gat y ¿saben lo que pasó? Inmediatamente David fue reconocido en Gat. Y esto es interesante porque uno quizás se pregunte, ¿y qué pasó que los filisteos reconocieron tan rápido a David en Gat? Quizás debemos dar un poco para atrás a la historia de David. En una ocasión, las tropas de Israel estaban preparadas para la batalla contra las tropas de los filisteos. Y ellos acordaron que un guerrero de cada bando saliera y peleara. Y el que venciera, ganaba la guerra. Por parte de los filisteos salió un hombre de más de 2 metros, muy fuerte, robusto, con toda su armadura, con todas sus espadas y lanzas, listo para enfrentar al guerrero que saldría por parte de los israelitas. Pero en esa ocasión salió un joven, más seguro delgado, no muy grande, no muy fuerte, con un puñado de piedra en un bolsillo, una onda en otra mano, un palo en la otra mano. Pero dice la escritura que ese joven que salió, ¿quién era? David, que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos a enfrentar a aquel filisteo incircunciso. Y David le dio una pedrada en la cabeza de aquel hombre, el cual cayó lo más seguro desmayado del suelo. Y David tomó la espada y cortó la cabeza de Goliat. Y quizás tú te estás preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver esa historia con el hecho de que los filisteos reconocieron a David en la ciudad de Gat? ¿Tú sabes de dónde era Goliat? De Gat. Goliat era nativo de la ciudad de Gat. Yo te aseguro que aquel día, cuando David derrotó a Goliat, los filisteos no se olvidaron de su rostro. Y David ahora estaba en medio de la ciudad de Gat, siendo reconocido por sus enemigos. Pero David, quien de seguro sintió temor porque estaba en medio de sus enemigos, dice el pasaje que ¿qué hizo? En 1 Samuel capítulo 21, aplicó una estrategia, comenzó a babearse. Dice la escritura que la baba salía por su barba, salía de su boca y corría por su barba. Comenzó a escribir en las paredes. En otras palabras, David fingió de loco. Y los filisteos lo expulsaron de la ciudad de Gat. Pero es interesante que este salmo es el resultado de la experiencia de David en esa ciudad. Y David en ningún momento en ese salmo se atribuye que él
se escapó de los filisteos, que él con su estrategia de fingir de loco se libró de la mano de sus enemigos. David en este salmo reconoce que en medio de los temores, él buscó a Dios y Dios lo libró. Él miró al cielo y su rostro fue alumbrado y no fue avergonzado. En medio de los filisteos, él se vio como un pobre, como un indefenso, y Dios lo libró. En medio de los filisteos, como dice el versículo 7, el ángel de Jehová acampó alrededor de David y lo protegió. David clamó a Jehová porque él sabía que solo el Señor podía protegerlo en ese momento. Hermanos míos, cuando uno busca a Dios en oración, uno lo encuentra. Y cuando tú encuentras el rostro de Dios en oración, muchos de los temores que experimentamos en esta vida se disipan. Cuando miramos nuestros problemas, cuando miramos las situaciones difíciles que estamos viviendo, nos parecen enormes e insuperables. Pero cuando tú miras al cielo y contemplas a Dios, sentado en su trono alto y sublime, controlando todas las cosas y haciéndolo todo para el bien de su pueblo, los problemas se ponen pequeños y los temores muchas veces se van. No estoy diciendo con esto que no vamos a tener problemas, porque en este mundo corrompido y caído es imposible que el creyente no enfrente situaciones difíciles. Pero lo que sí estoy diciendo es que el cristiano que busca el rostro de Dios en oración, a pesar de los temores, a pesar de las dificultades, el cristiano podrá enfrentar el problema que le toque vivir. Cierto hombre en una ocasión tenía problemas con la oración. Era un hombre que no le gustaba orar mucho. Y los hermanos de la iglesia le estaban exhortando a que se preocupara por esa área de su vida porque él no era de orar mucho. Y le dijeron, hermano, solamente ora unos minutos de rodillas. El hermano le respondió, lo he intentado, pero a veces es incómodo. Para todo eso se me quitó el pantalón de ir a trabajar por la mañana. No me gusta orar de rodillas. Los hermanos entonces le recomendaron, bueno, orar de pie. Es una buena opción orar de pie. El hombre le dijo, mis hermanos han tratado de orar de pie, pero cuando llevo un rato orando de pie me canso y entonces no me concentro en la oración. Los hermanos le dijeron, bueno, ¿y qué has pensado? ¿Orar sentado entonces? ¿Es una buena solución para tu problema o tu falta de oración? El hombre le dijo, también he intentado orar sentado, pero lo que pasa es que a veces siento que no estoy siendo todo lo reverente a Dios. Cierto día este hombre caminaba por un campo y cayó de cabeza en un pozo. Ese día oró más que nunca. Y yo creo, mis hermanos, que el problema de nosotros los creyentes no es que oremos de rodillas o que oremos sentados de pie. El problema es que no oramos. Es por eso que cuando nosotros caemos de cabeza en los problemas, cuando los problemas comienzan a producir daños en nuestra vida y cuando nos damos cuenta que por nuestras propias fuerzas no podemos salir de ellos, es cuando entonces recurrimos al Señor. Somos lentos en buscar de Dios en oración, en buscar su rostro cuando vemos venir el problema o cuando estamos delante de Él. Y somos un poco más imprudentes cuando creemos que por nuestras propias fuerzas podemos enfrentar todas las situaciones de esta vida. Mis hermanos, David era un excelente guerrero. Fíjense que la canción era Saúl mataba a miles y David mataba a 10,000. Él era un excelente guerrero, pero en medio de la situación que le estaba viviendo, cuando Saúl le estaba persiguiendo y ahora en medio de una ciudad llena de enemigos, David no recurrió a sus fuerzas, sino que buscó de Dios y Dios lo liberó. Pero casi nunca tú y yo somos como David. Casi nunca nosotros tenemos la conducta de David. A veces vemos venir el problema, como por ejemplo, que nuestros hijos no se convierten. Y te pregunto, padre, ¿cuántas veces te has dedicado a orar por ellos? ¿Eres de los que ora constantemente por la conversión de tu hijo? ¿Ves eso como un problema, una preocupación? Pero te pregunto, ¿cuántas veces has ido delante de Dios en oración por tus hijos? A veces el problema que vemos venir es que la remuneración que se me está dando en el trabajo que tengo no es suficiente para sostener a mi familia. Te pregunto, ¿cuántas veces has ido a Dios en oración? ¿Cuántas veces has puesto delante de Dios tu problema? A veces el problema viene en el ámbito matrimonial. Se nos acerca un problema, vemos venir ese problema, no lo queremos dejar correr porque sabemos que nos va a producir mucho daño, pero te pregunto, ¿cuántas veces te has sentado con tu esposa a decirle, estamos viendo este problema venir, vamos a orar por él,
Si el problema llega, ¿cuántas veces te has detenido tú, tu esposa, diariamente a orar y a pedirle al Señor que te ayude a enfrentar ese problema? ¿Estás orando diario por las situaciones que enfrentas, tanto en tu trabajo, en tu hogar, en tu barrio o en tu escuela? Mis hermanos, muchos de nosotros no somos como David. Muchos de nosotros somos tardos para orar. Muchos de nosotros no dependemos de Dios antes y durante el problema. Sin embargo, a pesar de que las situaciones nos llegan y no podemos evitarlas, siempre nos llegan situaciones difíciles, Dios no está ajeno a lo que nos está pasando. A veces parece como que Dios está desconectado de nuestra vida. A veces parece como que el cielo es de bronce y nuestras oraciones no llegan a la presencia de Dios. Pero mis hermanos, David no solo nos lleva a través de este salmo a que clamemos a Dios, sino también a que experimentemos que Dios es bueno. Mis hermanos, David nos lleva en este salmo, en el versículo 8 al 18, a ver que Dios está a favor de su pueblo. David ha pasado del clamor a la acción. Especialmente quiere que nosotros como creyentes experimentemos que Dios es bueno, que Dios siempre está disponible para su pueblo, pero ¿se puede gustar a Dios? ¿Se puede hacer lo que dice el verso 8 de este salmo? Gustar y ver que es bueno Jehová. Hace poco fui a comprar un paquete de café para la casa. Y fui a uno de esos lugares donde se vende de todo. Y vi un paquete de café ahí, le dije al tendero que me lo alcanzara. Tomé un paquete de café en mi mano. Yo no conozco mucho de marca de café. Sí sé recoger café, pero de marca de café no sé nada. Y me gusta tomármelo, así que si me invitan, estoy a su disposición. Pero tomé el paquete de café en mi mano, comencé a mirar el paquete de café. Y el paquete de café tenía una propaganda por fuera que decía así: café dulce, intenso, extra fuerte, con sabor a nuez y robusto. Yo dije, oh, este es el tipo. Para toda esa lo viro. Y por atrás, súper que barato. Y no, este me lo pusieron delante, este es mío. Este es el café que me toca para esta semana. Compro mi café, me lo llevo para mi casa. En la tarde hacemos café. Me siento en un sillón en la casa. Tomo mi taza. Cuando me doy el primer buche, ya, aquello sabía a rayo encendido. Comencé a reírme. Sí, comencé a reírme conmigo mismo. Y a decirme, Frankie, de esto tienes que aprender una lección. Y no es solo que lo barato sale caro, sino también que hay una gran diferencia entre leer los ingredientes y degustar y probar el producto. Mis hermanos, hay una gran diferencia entre saber que Dios es bueno y el experimentar la bondad de Dios. Hay una diferencia abismal entre saber que tal libro de la Biblia en tal versículo, tal pasaje, dice que Dios es bueno, que Él está disponible para su pueblo, que Él cuida de los suyos, que Él siempre obra a favor de su pueblo, y experimentar en carne propia la benevolencia de Jehová. Hay que gustar y ver que es bueno Jehová, pero eso solo lo van a experimentar aquellos que teman a Dios. El cristiano que teme a Dios puede comprobar que el Señor es bueno, que Él siempre está a favor de su pueblo. Nadie que se deleite en el pecado, mis hermanos, va a experimentar la benevolencia de un Dios 3 veces santo. Nadie puede probar cada vez más de la bondad de Dios si no crece primero en la piedad. Y es lo que el salmista nos invita a aprender en este salmo. Que aprendamos del temor de Jehová. David sabe que el temor de Jehová es un excelente aliciente, un buen incentivo para mover al creyente a la piedad. Esa piedad viene como resultado de temer a Dios, pero se experimenta según este salmo de dos maneras particulares. Versículo 13 y versículo 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguelo. Mis hermanos, el creyente debe guardar su lengua del mal. Mis hermanos, la lengua es una bestia indomable. Es un miembro muy difícil de someter. Se alcanza muy poco dominio propio sobre la lengua. La lengua hay que estar velándola constantemente. Hay que estar echándole ojos siempre y tenerla encerrada detrás de los dientes. Porque como dice la Escritura, con la lengua
maldecimos al prójimo y con la misma lengua bendecimos a Dios. La lengua, mis hermanos, nos mete a nosotros los creyentes en muy, pero muy graves problemas. El verdadero creyente que teme a Jehová se esforzará en refrenar sus lenguas y no abrir sus labios para engañar a nadie. Y quien así se conduce va a poder experimentar en su vida que Dios es bueno. Pero también el temor de Dios lo hará apartarse del mal y lo hará moverse a hacer lo que a Dios le agrada. Mis hermanos, son muchos los hombres que nosotros conocemos que se apartan de robar, que se apartan de defraudar, que se apartan del adulterio, pero que bien se los conocen. Quizás ninguno. Pero el creyente es una persona que se aparta del mal y que procura hacer el bien. La Biblia nos dice que nos apartemos de toda especie de mal y que procuremos hacer el bien a todos, especialmente a la familia de la fe. El creyente no debe cansarse de hacer el bien y de buscar la paz. Y todo esto debe hacerlo recordando siempre que los ojos de Jehová y los oídos de Jehová están sobre los justos, como dice el versículo 15. Y cuando tú procures hacer el bien, cuando tú procures buscar la paz, cuando tú procures apartarte del mal, tú vas a experimentar en carne propia lo bueno que es Jehová. Sin embargo, cuando procuras vivir en el temor de Jehová, esto te va a traer problemas. Esto te va a traer problemas de afuera y te va a traer problemas de adentro. Te va a traer problemas de aquellos que no creen en Dios, pero te va a traer problemas, aunque se tenga que decir tristemente, también de aquellos que creen en Dios. Pero si te estás esforzando en agradar a Dios y sufres aflicciones, experimentas momentos difíciles en tu vida, debes recordar, como vamos a ver en los versos del 19 al 22, que Jehová libra a su pueblo. Mis hermanos, Dios libra a su pueblo. Bien podemos decir que a veces, aunque oramos, que a veces, aunque experimentamos vivir piadosamente y nos esforzamos para agradar a Dios, los problemas tocan la puerta, entran sin ser invitados y se hospedan en nuestras vidas. Pero ahí es donde este salmo nos recuerda que en medio de las situaciones difíciles y de los problemas, Jehová nos protege, Jehová nos cuida. Mis hermanos, hasta este momento en que David escribe el Salmo 34, David ha sido un hombre justo, ha sido un hombre íntegro, ha sido un hombre recto y él ha experimentado la bondad de Dios para con su vida. David bien puede decir que cuando él era un simple pastor de ovejas, como dice la Escritura, Dios lo libraba de la boca del león y de la boca del oso. David bien puede decir que cuando se convirtió en un gran guerrero y Saúl comenzó a tener celos de él, Dios lo libró de la mano de Saúl. David también puede decir que Dios lo libró de los enemigos filisteos cuando estuvo en la ciudad de Gad. David puede decir con toda certeza que aunque las aflicciones de justos sean muchas, de todas ellas los va a librar Dios. Pero David, mis hermanos, en el versículo 20 de este salmo da un paso más allá. Un paso para que tú y yo veamos de que Dios no solo libra a una persona en particular, Dios no solo libra a su ungido, Dios no solo libra al líder, Dios libra a todo su pueblo. Mis hermanos, en el versículo 20, David trae a su memoria algo maravilloso dentro del pueblo de Israel. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Y es interesante esto porque aquí hay una memoria de un suceso en el Antiguo Testamento en el cual el pueblo de Israel fue librado. En aquel día, por medio de Moisés, Dios le dijo al pueblo de Israel que estuviera preparado para ser librado. El pueblo de Israel debía sacrificar un animal, un cordero, debía usar la sangre del cordero para pintar los dinteles de la puerta, para cuando el ángel de Jehová viniera, pasara por encima de ellos, trayendo muerte a los primogénitos de los egipcios, pero no trayendo muerte al pueblo de Israel. Ese cordero debía ser perfecto y no se debía quebrar ninguno de los huesos de él. Ese cordero iba a simbolizar a aquel que se sacrificaría para librar a su pueblo de la muerte. Y este recordatorio lo experimentó Israel durante muchos años cuando caminó por el desierto y cuando vivieron en la tierra prometida. Porque cada año Israel debía sacrificar un cordero y no quebrantarle ninguno de los huesos, recordando que Dios los liberó de Egipto. Pero mis hermanos, esto era solo una sombra. Era solo un símbolo de una liberación mayor que Dios iba a traer para su pueblo. Porque Dios también se dio un cordero. Se propuso entregar un cordero para su pueblo. Ese día, el cordero de Dios fue sacrificado
para liberar a su pueblo del pecado. Ese día el Cordero de Dios fue al madero de la cruz y derramó su sangre para redimir al pueblo de Dios del pecado. Ese día Jesús murió en una cruz y ninguno de sus huesos fue quebrantado para liberar a su pueblo de sus pecados. Y aunque, mis hermanos, ese día fue maravilloso, donde Jesús muere en una cruz y resucita al tercer día, ese día, aunque Jesús experimentó mucha aflicción, Él también fue librado de la angustia. Él también fue librado de las aflicciones, de los temores, porque el tercer día dice la Escritura que Jesús se levantó de los muertos y fue librado de la ligadura de la muerte y del poder del pecado en este mundo. Y también la Biblia nos enseña que Dios le garantizará liberación de la aflicción a todo aquel que cree en Él. Y no solo en este mundo, sino también en el siglo venidero. Y aunque llegará ese día, sí, mis hermanos, porque ese día va a llegar, en el que tú y yo seremos librados del poder de Satanás, de la muerte y del pecado. A Dios le ha placido por ahora mantenernos en este mundo caído. Pero Dios nos recuerda, mis hermanos, que así como Él libró a su Hijo Jesucristo del poder de la muerte, también lo hará con nosotros. Pero ahora quiere que mientras estemos en este mundo, nosotros experimentemos aflicción y angustia. Y esto es una realidad del día a día. ¿Quién no experimenta aflicciones a diario? ¿Quién no se levanta cada mañana y se angustia? ¿Quién no le falta la corriente? Aún a los inmortales, como yo de La Habana Vieja, también le falta la corriente. ¿Y no produce esto angustia y preocupación? ¿Quién no se angustia cuando un hijo se enferma? ¿Quién no sufre aflicciones cuando un pariente cercano se nos enferma? Mis hermanos, ¿quién no se angustia cuando trabajando honradamente su trabajo no es reconocido? ¿Quién no se angustia cuando sabemos que tenemos familiares, amistades que quisiéramos ayudar, pero quizás por cuestiones de distancia no podemos hacerlo? ¿Quién nos angustia en medio de la inmoralidad que estamos viviendo? ¿Quién no sufre aflicción cuando procurando siendo el bien es despreciado y rechazado? Mis hermanos, de todas estas cosas, Dios un día nos librará. Porque son muchas las aflicciones del justo, dice el salmista, pero de todas ellas Dios nos va a librar. Porque no podemos olvidar que Él está al cuidado de aquellos que confían en Él. Pero, ¿a dónde acudes tú? El que no tiene a Dios. Tú que no tienes a Dios, ¿a dónde acudes cuando llega la aflicción a tu vida? ¿Puedes tú como el creyente mirar al cielo y ver el rostro benevolente de Dios? Sabes, tú no puedes. Y si miras al cielo, lo que vas a ver es el ceño fruncido de Dios. Porque dice este salmo en el versículo 16 que la ira de Dios está contra el que hace el mal. Y tú eres un pecador. Y el pecado es una expresión de la maldad del hombre. Por tanto, tú no tienes a quién acudir, como cantamos, tú no tienes un refugio seguro. Porque por tu pecado, tú lo que eres merecedor de la ira de Dios. Pero si Dios te ha dado vida, te dio fuerzas para llegar a este lugar, es porque Dios quiere que tú sepas que tú puedes ser librado de su ira. Porque Jesús fue una cruz para experimentar la ira de Dios por causa de tu pecado. Pero también dice la Biblia que resucitó, para que si tú crees en Él y te arrepientes de tu pecado, goces también de la vida eterna. ¿Sabes? Así como la cera se derrite a menos que el fuego esté cerca, los corazones no se ablandan a menos que la ira de Dios no esté cerca. Y si tú no conoces a Dios, quiero decirte, la ira de Dios está cerca de ti. La ira de Dios está sobre tu cabeza. Por tanto, arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Esto no es un proceso extraordinario, no te va a pasar nada fuera de lo común. Solamente vas a ver que tu corazón va a ser cambiado y que tú vas a empezar a creer en Dios y a confiar que Él cuida de su pueblo. Concluyo, mis hermanos. ¿Qué aflicción el creyente no experimenta? Si hay 10 aflicciones, 10 aflicciones experimenta el creyente. Pero la Escritura nos dice, y Jesús nos dijo, que antes de su regreso,
las aflicciones en este mundo que iban a pasar, iban a aumentar. Pero que no desmayemos, sino más bien que asidos de la palabra de Dios y en el poder de su Espíritu, nosotros perseveremos. Que no perdamos el gozo, porque nuestra salvación está más cerca del día que creímos. Y también Jesús nos recuerda que debemos aceptarlo, porque algo es seguro. Jehová cuida de todos aquellos que confían en él. Oramos. Señor, nadie mejor que tú conoce la situación que estamos viviendo. Padre, queremos experimentar que tú eres bueno. Queremos vivir la realidad de que, a pesar de que son muchas las situaciones adversas, tú estás al cuidado de nosotros. Señor, ayúdanos a mirar hacia ti, a enfocarnos en ti, a que nuestra fe no desmaye, sino que se aferra a ti, para que podamos, Señor, en medio de la angustia, exaltarte y tener la seguridad de que tú cuidas de todos aquellos que confían en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.